Libertad. Hoy es lunes, 12 de enero del año 2026. Nuestro querido amigo Ray McGovern se une a nosotros en este momento. Ray, le agradecemos muchísimo su tiempo. ¿Existe alguna pregunta seria sobre la implicación de la CIA, del MI6 y del Mossad y la instigación de la violencia y el caos en las calles de Irán? No. Y hay muchísimas razones por las que los iraníes están molestos. Muchas razones se remontan directamente a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán. Pero sí, quiero decir, es muy claro, ya se ha hecho antes. Sabes, si te remontas al 53, esto es exactamente lo que pasó. Y ahora tenemos al hijo del Shah, por el amor de Dios, intentando fingir que tiene algún apoyo, lo cual no es cierto. El Shah, por supuesto, fue la persona que la CIA, por así decirlo, creó como el monarca de Ucrania después de derrocaron a Mohammad Mossadegh, quien había sido elegido popularmente, y ese es el golpe de Estado al que te refieres, ocurrido en 1953. Alistair Crook ha dicho, y nuestro amigo Larry Johnson, que estará aquí poco después de ti, creo que también dirá que este golpe ha sido un fracaso, que la marea ha cambiado y que las manifestaciones que estamos viendo y que pronto veremos son manifestaciones progubernamentales. No sé. Esa es mi información también. La pregunta es si eso no hace que Netanyahu y Trump, por extensión, se pongan aún más apopléticos, aún más dispuestos a para seguir adelante con lo que habían planeado en un principio, aunque estos planes parecen incluso peores de lo que eran cuando fueron concebidos. Sí que aquí todo es posible, pero creo que Larry y Alistair tienen toda la razón al decir que las manifestaciones tal como están ahora están mayormente a favor del gobierno. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Alistair. Pero él se encontraba aquí describiendo con lujo de detalles el nivel de violencia fomentada por milicias pagadas por la CIA, el MI6, el Mossad, que golpean brutalmente a la gente. Y luego llegan las fuerzas de seguridad iraníes e intentan detener las palizas, y entonces los que están golpeando empiezan a disparar a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad abren fuego en respuesta. Hay personas que mueren, personas inocentes pierden la vida, y eso es, por supuesto, lo que los medios de comunicación destacan. Sí, pues vale la pena recordar, sabe, el año en que me gradué de la escuela primaria, 1953. Todo esto ya había ocurrido antes. ¿Y por qué? Pues porque había un primer ministro elegido popularmente, el primer ministro Mossadegh, que llegó y dijo, oigan, nosotros los iraníes deberíamos poder beneficiarnos un poco más del petróleo que está bajo nuestra propia tierra aquí mismo. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? El MI6 tomó a la incipiente CIA y les dijo, miren, así es como se procede en una nación que apenas empieza a despuntar como Irán. Cree que el petróleo que está bajo su propio suelo les pertenece. Ellos fomentaron un golpe de Estado y los británicos les mostraron exactamente cómo se haría eso. Ese fue el primer golpe de Estado importante. Y fíjense bien en las terribles consecuencias de aquello. Un régimen sumamente represivo, es solo comparable con el de los nazis bajo el gobierno del Shah. El año que viene, Guatemala. Bueno, hicieron que Guatemala tuviera que ver con General Food, con ese asunto. It's sour. Pues a ver. Así que, ¿sabes? Ya siempre tiene que ver con estos recursos. Y los británicos nos siguen guiando, prácticamente diciendo, miren, esto es lo que hacen y nosotros podríamos hacerlo por ustedes y pueden ayudarnos o pueden encontrarlo. Así que la CIA, el MI6 y ahora el Mossad están metidos hasta el cuello. Y lo que ellos creen que pueden lograr después de que se desvaneciera por completo lo que sucedió en junio e incluso después de lo que ocurrió antes cuando intentaron llevar a cabo estas cosas, lo que ellos realmente creen que pueden lograr, bueno, yo no creo que puedan conseguirlo y solo espero que Trump y Netanyahu no actúen de forma tan precipitada porque sencillamente no pueden lograrlo. Se están preparando Trump y Netanyahu para actuar de forma precipitada y sin medir las consecuencias. ¿Está Netanyahu dispuesto a arriesgar la existencia misma del Estado de Israel, conociendo los armamentos que Irán posee y su probable falta de contención en esta ocasión?
Bueno, juez, usted ya sabe perfectamente lo que he estado diciendo, pero siempre debemos recordar que me está pidiendo que intente predecir lo que es completamente impredecible, ¿verdad? Aquello que es tan cambiante, tan inestable, tan volátil. Así que todo... Tu contribución es muy valiosa para el programa, Ray. Sí, pero es tan, ¿sabes? Es tan irresponsable. Quiero decir, ¿no tiene Trump ningún buen asesor? Bueno, sospecho que sí, y sospecho que por el momento Tulsi Gabbard, mientras está en la sombra, volverá y dirá, oye, señor presidente, se me olvidó recordarle de nuevo, pero ya le había dicho en marzo pasado que Irán no está desarrollando un arma nuclear y aún así, y todavía no tenemos ninguna prueba de que lo esté haciendo, ¿sabe? No le crea a Bibi, confía en nosotros. Llevamos diciendo esto desde 2007, por Dios, y de nuevo, todo lo que puedo decir es que esa es la única estimación de inteligencia nacional que puedo probar que evitó una guerra más amplia contra Irán durante el último año de Bush y Cheney antes de que se retiraran hacia el ocaso occidental. Funcionó. Hicimos la estimación. Dijimos que todo lo que se había dicho antes sobre Irán, que casi tenía un arma nuclear, era falso. Y tenemos pruebas de ello. Fue unánime, contó con el apoyo de todos y se afirmó con gran seguridad. Y para su mérito, ella lo repitió en marzo y Trump dijo que yo no, bueno, quizás ahora recapacite y diga, bueno, quizás necesitemos ser un poco más sensatos de lo que hemos sido hasta este momento. Sabes, yo siempre he sido una gran admiradora de ella. Era mucho más fácil ser su seguidora cuando estaba en la Cámara de Representantes y podía expresarse con mayor libertad. Y reconozco lo que nuestro colega Tucker Carlson comentó sobre ella. Una situación financiera personal bastante infeliz, pero no sé cómo puede seguir en ese puesto de trabajo sabiendo que esta monumental monstruosidad de invasión y secuestro en Venezuela fue planeada y ensayada durante 6 largos meses y a ella la mantuvieron completamente al margen de todo. Todos. O bien le mintieron o le ocultaron información que ella debería haber conocido. La verdad es que no lo sé. Pero sí, y... Porque, juez, yo la informé cuando ella también era representante. Es increíblemente inteligente. Correcto. Y creo que en el fondo es una persona honesta. Ahora bien, no me corresponde a mí juzgar si le conviene más estar dentro o fuera. Antes solía decir que debería dejarlo, pero la verdad es que ahora ya no estoy tan seguro. Quiero decir, es que... Reconozco ese argumento, que ella podría lograr algo desde dentro, a pesar de que la humillaron. Ella estaba mostrando selfies de sí misma en la playa de Hawái mientras el ataque se avecinaba en 48 horas. Quiero adentrarme en la mente de Trump, sobre la cual has opinado mucho. Aquí lo tenemos, el 8 de enero. Es solo un video de 30 segundos de una entrevista de 2 horas con el New York Times, pero es la que todo el mundo está comentando. Probablemente ya la has visto, pero veámosla juntos. Chris, pon el número 2. ¿Percibes algún tipo de control sobre tu poder en el ámbito global? ¿Existe algo que realmente pudiera detenerte si así lo desearas? Sí, en realidad, solo hay una cosa. Mi propia moralidad, únicamente. Mi propia mente es la única cosa que puede detener y... No es legal. Y no sirve. No necesito ley internacional. No busco herir a la gente. Está en pleno uso de sus facultades mentales, porque él afirma, mi propia mente, mi propia moralidad, no necesito ninguna ley. Eso suena como si lo dijera un demente. Él no está bien, juez. Llevo meses diciéndoselo, como usted bien sabe. Bueno, la pregunta es, ¿cómo reaccionan las personas influyentes ante eso? Y veo a Putin, en primer lugar, y a Xi, en segundo, esforzándose por llevarse bien con él para evitar que cometa alguna estupidez verdaderamente grande. Ahora bien, con respecto a la moralidad, sí, tengo que decirte. Dios mío, Trump no pudo ingresar a una universidad de la Liga Ivy, ¿verdad? O simplemente no pudo, sin importar cuánto dinero les pagara su tío. ¿De acuerdo? Así que fue a Fordham, mi alma mater. En Fordham, en aquellos días, él estaba un par de años detrás de mí, lo creas o no. Teología moral, también conocida como ética, era una asignatura obligatoria en segundo año de universidad. Así que él tomó ese curso. Ahora, sus abogados lo han prohibido bajo pena de enfrentar demandas muy costosas. Michael Cohen fue el tipo que hizo esto. Él les dijo a Fordham y a la Universidad de Pensilvania, donde Trump finalmente fue admitido por un amigo suyo de Queens, que era el director de admisiones, ¿verdad? Ok, finalmente los intimidaron. No. So pena de demandas, no divulguen esas transcripciones. Me encantaría saber qué nota le dieron los jesuitas a Donald J. Trump en teología moral.
reprobó, ¿de acuerdo? Ahora bien, la teología moral es algo realmente importante. No puedes tener tu propia moralidad, por el amor de Dios. Lo que más me molesta, juez, como seguramente usted sabe, es que Fordham no se pronuncia, ¿sabe? No dirán, bueno, no tienen que publicar las notas. No se supone que hagan eso, pero podrían decir, bueno, la gente se da cuenta de que lo que dijo Trump es su moralidad, no la de Fordham o lo que nosotros exponemos como nuestra moralidad. ¿Por qué no lo hacen? Tienen miedo. Y el silencio, este cono de silencio que impide, incluso en las universidades y mucho menos en las iglesias, de decir, miren, esto no es así, esto no es así. Más de ninguna manera teología moral, cristiana, islámica, abrahámica. No es moral tener tu propia teología moral para ignorar el derecho internacional, ignorar tu derecho interno y desatender los principios de la moralidad como el genocidio y la hambruna forzada. Ellos no se pronunciarán y eso es precisamente lo que más me preocupa y me molesta. La verdadera solución a esta situación o la conclusión ineludible, su señoría, recae enteramente en nosotros. ¿No es así? Es nuestra responsabilidad, la de todos los fieles, alzar la voz y manifestarnos. Esto ya ha ocurrido en el pasado en circunstancias similares. Has escrito de forma muy extensa y con gran pasión sobre la necesidad de que todos alcen la voz, pero quiero ponerte otro fragmento. Este es Anthony Scaramucci, quien en su momento fue uno de los asesores más cercanos de Trump. Esto no resulta muy halagador, pero es bastante fascinante. Chris, pon el corte número 7. Miller y Trump son fascistas. Ok, simplemente estipulemos eso. Y no están siendo controlados por el Congreso de los Estados Unidos, que le tiene un gran temor y se sienten intimidados por él. Y esos son los hechos. Y creo que no... Y fue electo democráticamente. Y él es bueno, también lo fue Hitler. Hitler ascendió al poder el 30 de enero de 1933 como canciller de Alemania, elegido democráticamente. Entonces, lo que sabemos sobre y por cierto, piensen en lo que Trump está haciendo con el 6 de enero, ¿de acuerdo? La reescritura de la historia. Son 5 años después. Él y eso es lo que clásicamente hacen los fascistas. Sí, pero escucha, si pierde las intermedias, dijo algo anoche que sabe que va a ser destituido, porque tiene una cláusula de emolumentos. El tema de la cláusula. Ha roto la no obtener ganancias de la presidencia. Sí, ha roto la Constitución, ha hecho toda una serie de cosas que van a causar muchísimos problemas para él. Así que sus espectadores saben que es un fascista y yo también lo sé. Y la pregunta es, ¿lo van a controlar o no? Y si van a dejar pasar 3 años más con este comportamiento casi fascista, bueno, esto va a ser un problema. Nuestro amigo Ron Unz, quien publica el Unz Report, dice que la doctrina de Trump es muy sencilla. Ellos lo tienen, nosotros lo queremos y nosotros lo tomamos. Esa es una doctrina, ¿no es así? Scaramucci se parecía un poco a Higgs, el padre de Seth, ¿no es cierto? Quiero decir, tenía el mismo tipo de... Dios mío, ¿sabes? Esto, bueno, de todas formas no importa. Sí, ya sabes, la moralidad. Permíteme, por favor, ahondar un poco más en este asunto. El año en que yo tuve la oportunidad de entrar a la universidad, específicamente a Fordham College, fue cuando Albert Camus, ese gran escritor, ganó el prestigioso premio Nobel, ¿me entiendes? ¿Y por qué fue que lo obtuvo? Pues porque se pronunció abiertamente durante la Segunda Guerra Mundial y nadie más lo hizo, especialmente la Iglesia. Y los dominicos de este pequeño monasterio en La Tour, Francia, le pidieron que fuera, oye, dinos qué pensaste sobre cómo actuó la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que Camus respondió fue, miren, yo, que soy ateo, esperé una voz de Roma y ninguna voz llegó. Y entonces pregunté y me respondieron, sí, hubo una voz. Viene esto en la forma de una encíclica. Y entonces yo, Albert, dije, ¿puedes decirme qué es una encíclica? Y me lo explicaron. Él dijo, bueno, mira, lo que realmente tiene que pasar es que la voz tiene que ser clara, tiene que salir para que cualquier persona sencilla pueda entenderla y tiene que condenar lo que está sucediendo. Ahora, eso es lo que él les dijo a estos dominicanos. Eso es lo que, ¿sabes? Lo que yo digo que es absolutamente necesario. Y, ¿sabes? Esto es ¿sabes? Solo quiero citar esto porque él dice, mira, lo que el mundo espera de la gente de la tradición abrahámica es que hablen alto y claro, que expresen su condena con palabras tales que nunca, de tal manera que nunca una duda, nunca la más mínima duda pueda surgir en el corazón de la persona más sencilla, que se alejen de la abstracción y enfrentarnos a la cruda realidad del rostro ensangrentado que la historia ha adoptado en nuestros días. Estamos en el mismo punto. Y
Por lo que puedo percibir, aquello a lo que recurrimos para un liderazgo moral se ha ahogado en lugares comunes y abstracciones y dicen, oh, la guerra es muy mala, la tortura es muy... pero deberías... ¿Qué? ¿Qué principio moral podría haber justificado la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa? Por cierto, le rompieron 3 costillas en el proceso del secuestro. Estoy seguro de que no fue intencional, pero quién sabe. ¿Pero qué principio moral había? ¿Qué juicio de valor se hizo? Bueno, juez, cuando usted dice que tengo mi propia moralidad, todo lo demás es completamente superfluo. No hay principios. La fuerza hace el derecho. Tengo un secretario de guerra, fíjese que es muy apuesto y tiene esa barbilla gruesa de Tracy y es realmente muy duro. Y podemos hacer esto. Podemos hacer esto en nuestro propio patio trasero. Podemos hacer esto en casa si establecemos una línea y tenemos suficientes tropas para hacerlo y me obedecerán dócilmente. Son sumisos y tengo a los generales que harán mi voluntad, así que puedo hacerlo. Esa es mi moralidad. ¿Los israelíes siguen matando gente en Gaza? Claro, sí. Ellos, sabes, la matanza nunca se detuvo del todo. Solo disminuyó en escala. Ahora están de nuevo en ello y con sus tanques, por el amor de Dios. Y sabes, esa es la suprema indignidad, el supremo crimen. ¿Genocidio? ¿Hambruna forzada? Le dimos un premio a Tony Aguilar el miércoles pasado y fue él quien denunció que estos nuevos centros de distribución de alimentos reducidos de 100 a 4 fueron orquestados como galerías de tiro y cuando la gente venía a buscar comida les disparaban a muchos de ellos, ¿de acuerdo? Él regresó y testificó al respecto. Le pregunté, ¿cómo sacaste esas imágenes de Israel? ¿Te seguían de cerca? Él dijo, bueno, sabes, Ray, cuando estás en las fuerzas especiales, sabes cómo hacer estas cosas. Sí, costó un poco, pero lo saqué y se lo mostré a los congresistas. ¿Y qué pasó en el Congreso? Me arrestaron junto a Josie Goulbourg, una capitana del ejército que también se opuso y renunció después de 17 años de servicio, por la situación en Gaza. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? Es el gobierno sirio. Están masacrando a los kurdos con la ayuda de los turcos. ¿Y qué beneficio podría obtener Israel con que eso suceda? Pues ahora me ha preguntado demasiado. No sé, es un lío, un desastre. Alistair, quizás Larry o esto puedan aclararte eso. Yo no sé. Bueno. ¿Cuáles son los principales peligros? De un gobierno que carece de todo valor, donde el presidente está tan absorto en sí mismo y en sus propios intereses como este. Bueno, señor juez, realmente depende de si Putin y Xi son lo suficientemente cautelosos o si son lo suficientemente perspicaces como para complacerlo y que no haga ninguna cosa realmente estúpida, estratégicamente hablando. Ahora, Putin ha hecho una oferta para adherirse a los límites cuantitativos del Tratado Nuevo START, que expira el 5 de febrero. Eso es en menos de 4 semanas a partir de ahora, ¿de acuerdo? No ha habido una respuesta oficial de los Estados Unidos. Eso, amigos míos, es la prueba de fuego. Si Trump no puede simplemente decir, de acuerdo, un año más mantendremos esos límites cuantitativos a los misiles ofensivos estratégicos. Si ni siquiera puede hacer eso, bueno, no hay forma de eludir la pregunta en el Kremlin sobre si es sincero al querer esto o si no puede hacerlo porque no es dueño de sí mismo. Hay algo más que me gustaría mencionar y que va en la misma línea. Hace una semana, una pieza, un control, un artilugio, procedente de un dron que fue derribado sobre Valdai, la residencia presidencial ubicada en ese lugar. Fue recuperado y posteriormente entregado a la oficina del agregado de defensa en la Embajada de Moscú. Ya lleva una semana en Washington, ¿está claro? Ahora bien, estoy un 90% seguro de que esto indica que el objetivo era específicamente la que llaman la Casa de Estado cerca de Valdai, en la provincia de Novgorod, ¿de acuerdo? ¿Qué ha dicho Rusia? ¿Qué ha dicho Estados Unidos al respecto? No lo sabemos.
Lo más probable es que no hayan dicho nada, pero también existe la posibilidad de que la CIA haya sido solicitada para examinar esto y la CIA inevitablemente saldrá y dirá, Trump te está mintiendo en tu cara, señor Trump. Eso no muestra nada de eso en absoluto. Si la respuesta de es silencio o no, estás mintiendo, Putin, ya sabes todo o todo. Cualquier cosa podría suceder ahora. Eso significaría el fin definitivo de estos incipientes esfuerzos por lograr un acercamiento con Rusia. La parte positiva es que el mismo día de estos ataques con drones, 91 de ellos, ese mismo día, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, dijo, miren, esto no va a descarrilar nuestros intentos de tener una relación decente y de seguir hablando con Estados Unidos. Nada de lo que los rusos han dicho a un nivel autorizado ha negado eso, ni siquiera ha puesto en duda esa afirmación. Así que, de nuevo, soy de los que ven el vaso medio lleno. Creo que los rusos están manteniendo la perspectiva de seguir esforzándose por establecer una relación decente, pero si responden o no a esto, a la renovación de las limitaciones del nuevo START, y si no responden a esto, este mecanismo de control que se les dio, Putin y su gente, tendrá que sacar sus propias conclusiones. Y creo que dirán, bueno, ya sabes, creas o no a Trump en lo que dice que le gusta. Y nosotros hemos dicho que le creemos. Bueno, no puede hacerlo porque no es dueño de sí mismo. Tenemos que sacar las implicaciones necesarias de eso. ¿Estás listo para un pequeño toque de humor? La que es la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, a quien usted, juez, ya ha tenido la oportunidad de conocer, ella respondió a el ministro de Exteriores británico, el secretario de Exteriores británico, Healy, su comentario sobre, sí, si atrapamos a Putin, lo arrestamos y lo juzgamos por crímenes de guerra. ¿Qué dijo María Zakharova hace apenas 2 horas? Lo que ella dijo fue esto. Lo que el secretario de Defensa de Gran Bretaña dijo sobre detener a nuestro presidente por crímenes de guerra. Estas declaraciones son, cito, los sueños húmedos de pervertidos británicos. Punto. Fin de la cita. Ahora, eso no es muy diplomático. O sea, es una mujer fuerte. Pero están hasta aquí con el MI6 y hasta aquí con Dennis Healy, ¿no es así? Bueno, están hasta aquí con Trump, tendremos que ver. Todo se va a desarrollar en las próximas 2 semanas. Rey, muchas gracias. Iba a poner un fragmento de Netanyahu, pero lo dejaremos para la próxima ocasión. Y terminaremos con esa nota. Gracias, mi querido amigo. Esperamos verte de nuevo.